Hoy me acompañan en dos exploraciones urbanas a dos casas abandonadas. Una con una larga escalera de entrada que encontramos por casualidad y una casa abandonada al borde de un precipicio. En esta ocasión voy con mi hermano Hasso del canal Hasso Urbex. Acompáñanos, empezamos. Vamos por aquí a ver si... ¿Se puede bajar por aquí al barranco? Pasada, ¿eh? Vaya escalera, ¿eh? Chicos, vamos a ver si vamos a entrar en la casa, que es un tono de naturaleza. ¿Se puede pasar? Sí. A ver. Voy con Hasso, que va adelante. Poquito, chicos. ¿Me voy con poquito? Sí, mira por aquí. Hola. Hola. Cuidado con el techo, ¿eh? Mira la silla antigua. Mira, dale para atrás. Dale para allá, eso. A la vuelta. Sí. Y así no... Sí, pues vamos a cerrar por si para estar seguro, chico, un poco para allá. Sí. Mira, esta es la entrada. Ah. Creo que podemos hablar normal. Sí. Fíjense, aquí hay unas sillas antiguísimas, como de... Mire, aquí se cayó, porque al caerse el techo se estropearon, pero también aquí hay otro sofá. No, como de calidad, ¿verdad? Pero las sillas tienen una calidad terrible, ¿eh? Sí, pues mira, tiene como... Fíjate, son como de madera, y aparte tienen como una especie de... Como si te, ¿cómo se llama esa cosa? De... Sí, como de terciopelo, Terciopelo, ¿no? Y son como... Debían ser carísimos. Sí, es que tiene pinta de ser caras, hay antiguas, Que se nota que son como artesanales, hechas a mano, ¿sabes? Sí, de calidad. Y ahí hay algo así, como una mesita pequeña. Una mesa. Y ahí hay algo que es como una especie de... No sé, es ahí como una cosa también ahí. Es una maceta. No sé. ¿Cómo que es? Y aquí había otro, pero se ha roto al caer el techo. Aló. Vale. Sí, pues está... Deben ser de calidad, ¿eh? Y aquí se ven los antiguos... Fíjate, ¿ves? Los antiguos papeles que se ponían Esto fue antiguamente. como tabiqueado. Sí. Como que le pusieron un tabique después. Después, Fue sí. como una habitación, intentaron hacer como una habitación aquí. Sí, fíjate que están, ¿ves? Los papeles, y le pusieron como para recubrir un poco, pero claro, con la humedad, fíjate cómo está esto. Esto da al caer, ¿eh? Sí, sí, Hay que tener un montón de cuidado. Pero se ha ido separando por la humedad los papeles, pero antiguamente estaba todo con papel. Sí. Esto tiene pinta como de los 70, ¿verdad? Fíjate aquí también, mira el papel de aquí, ¿ves? Sí, sí. El típico papel antiguo. ¿Eh? Incluso yo te digo, pues estos rayones parece que aquí hubo niños, porque a veces los niños pequeños, sí. ¿verdad? Me recuerda a esos rayones que hacen los niños pequeños. ¿Ves? Y arriba había como un falso techo, pero claro, se está cayendo con el tiempo. ¿Ves? Vale, vamos por aquí ya, ¿ves? Sí. Mira, aquí todavía queda Eso es la pantalla. la pantalla. Y el falso techo también está intacto. Sí. El falso techo fue puesto después. Sí. Intentaron ponerlo para recubrir la parte antigua Sí. y... Mira, que es como un panel de... Sí, hay que tener cuidado. de avispa. Sí, pero son pequeños. Yo creo que eso ya es de hace tiempo. Y aquí ha dormido alguien, ¿ves? Mira. Sí. Aquí con manta. una manta, ¿ves? Y se ve ahí como que un colchón y una manta, pero eso hace tiempo, gracias a Dios, no se ¿Y nota. das cuenta? Y esto era un antiguo ropero, Sí, ¿no? con cristales y todo. Mira, Sí. era como cristales que se ha roto. Sí. Pero... Sí. Curioso que después está... Aquí esto no es que sería de la luz o de qué. Eso tiene que de la luz. De la luz, ¿verdad? Algo de la luz. Sí. Hay una puerta al exterior que no sé si puede salir, ahora veremos. Porque estoy viendo que eso está un poquillo mal, ¿eh? Vamos por aquí, sí. Sí. Cuidado con el techo, ¿eh? Sí, sí, el mismo falso techo, ¿verdad? Intentaron papelarlo. Sí. Sí, pero como dicen, la humedad lo está separando completo. Lo separó. Y aquí como un armarillo, ¿no? Unos libros. Que es Esto USR. mira que es algo de A ver. algún... Philips. Esto es de algún sí. A ver, vamos a abrirlo, a ver. ¿Qué es? Parece una foto, ¿verdad? Sí. Ah, de Esto es una tele, mando, ¿no? Una algo tele, de eso, ¿no? Sí. Porque esto es como un mando. A ver, contenido... Ah, un vídeo. Que será una VHS, ¿no? A ver. Conectar el vídeo, sí. Sí, ¿no? Será un vídeo... Una A ver VHS. si es una VHS, a ver. Yo creo que sí. Ajuste de hora y fecha. Va a ser que sí.
Sí, mira, la cita VHS. Ya, Qué guapo, tío. ¿Ves? La cita VHS, chicos, esto es Una reliquia. una reliquia, una guía para poner un vídeo de VHS. Y esto ya ni existe hace un montón de años. Y sin embargo, mira, fíjate lo blanquita que está y todo, cómo se mantiene al estar metido aquí dentro, ¿eh? Nunca se abrió a lo mejor y se quedó. Sí, lleva aquí años y años. Y aquí un libro, a ver qué libro es. Es este aquí. Ah, mira. Frank G. Slaughter. Nadie debería morir. ¿No? Joder. Y Pasa, este ¿no? es otro. Asesinato en... En el Comité Central. Manuel Vázquez Montalbán. Y esto es un armarillo que hay aquí, de madera. Sí. Aquí ha habido gente. Mira, Serenada, Red Bull. Sí. Y además que se quedaron aquí alguna vez, porque mira, aquí estoy una mascarilla. Alguien estuvo a lo mejor aquí en el 2020, vas a ver. Sí. ¿Eh? Se nota ese tipo de antiguo, de tipo de papel. Papeles de los años 70. Yo creo Si que huele eso- raro aquí dentro, no. ¿verdad? Huele extraño. Y eso que eran las pegatinillas esas antiguas. Mira, joder. ¿ves? De los dibujos animados. Creo que son de los snorkel o algo de eso, ¿no? De los snorkel, De los ¿no? snorkel, ¿verdad? Y no sé bien. Eso es de los 70, 80, de los 80. Oye, estamos bien, sí. De los 80. Qué pasada, ¿eh? Si alguien vio los snorkels, que lo dejen en los comentarios. Qué pasada, ¿eh? Pues curiosa la casa. Lo que pasa es que la casa estaba como dividida en partes. Y fíjense que aquí fuera... Bah, lo que pasa es que esto está reventado, ¿no? Que va. Mira, aquí no se puede. Fíjate, asómate para que veas. Está todo derrumbado. La escalera. Qué pena, no se puede Sí, pasar. está derrumbado todo. Pero mira cómo ha crecido los verodes y Claro, todo. la escalera aquí está mal, no está. Sí, Y por aquí está destruida también. sí, no es que se ha caído. ¿Ves? Baja un huequito por ahí para que asoma un poquito. ¿Ves? Y ahí, coño. Y hay como un cristal grande, no sé quién es Eso eso. que es como si fuera una, Qué raro, una ¿no? mampara de algo, ¿no? Sí, qué extraño, ¿no? Que eso esté ahí. No se entiende muy bien. Y ahí hay un montón de verodes, ¿ves? ¿Cómo crecen los verodes aquí? En las habitaciones como auxiliares se ponían fuera. Ponen fuera, sí, Sí, eso, ahí tiene pinta de ser, tiene dos habitaciones. Una era el baño y la otra la La cocina. cocina, seguramente. Sí, pero aquí no se puede. Déjame un segundo, a ver. Para mirar, cuidado. Está chiquitísimo. Sí, la cocina es chiquitísimo. Sí, aquí es que se ha caído todo, es que se ha caído la escalera completa. Sí, la cocinilla estaba ahí, se ve por el tipo de eso. Qué pena, tío. Pero sí, no, está derrumbado. Que va, que va. Oye, chicos, vamos a salir porque yo creo que por aquí hay más cosas que queremos ir a ver. Y muy cerquita de aquí nos pareció ver aquí más cosas. Sí, vamos a ver por qué. Sí. Sí, ahora vamos a empezar a investigar por aquí porque vemos que cerca nos pareció ver más cosas. A ver. Así podemos salir bien de aquí porque esta palmera, chicos, nos costó muchísimo entrar por aquí. Fíjense qué escalera tremenda que había para bajar a la casa, ¿eh? Miren todos los verodes que han salido. Miren la casa aquí, chicos, miren qué pasada. Increíble, ¿eh? Buenos días, chicos, ¿qué tal? Miren, vamos en busca de una casa que creemos, una especie de casa cueva que creo que estamos por aquí cerca. Y luego voy con Jaso y la idea es encontrarla por aquí. Está, la verdad que está un poco complicado. Miren toda la naturaleza que hay. Ha estado lloviendo hoy, porque se ve que está un poquito mojado, pero ahora nos ha dado un respiro, aunque miren, las nubes están negras, pero de momento nos ha dado un respiro. Vamos a ver si damos con la casa, chicos, a ver si damos con ella y se la podemos mostrar, porque creo que lleva como 30, 40, 50 años abandonada, no sabemos exactamente cuánto, pero yo la vi como de pasada, lejísimo, está en un precipicio. Y bueno, vamos a ver si la vemos, chicos, y si podemos verla, se la mostramos. Venga, acompáñennos. Estas piedras, Bueno, cuidado con las piedras, ¿eh? lo que tú decías, si llegan a estar mojadas, Sí, son peligrosísimas, ¿eh? como No, y aún así, cuidado, ¿eh? Jabón. Cuidado. Sí. Chicos, ¿dónde estamos yendo? Cuidado porque abajo hay lo que es un precipicio directamente. Pues no sé si se puede llegar allá, ¿eh? Muy despacito, ¿eh? Ya sí que están mojadas, ¿eh? Pues, madre mía. ¿Ves el camino? Ah, vale, sí, despacito. Hombre, llegar sí, pero no... ¡Ay! Que, espera, pero es que no se ve, cuidado. Cuidado aquí, ¿eh? Sí, no. Sí. Pero ponte la cámara en la izquierda Sí, y agárrate aquí las piedras. Sí. Vamos agarrando aquí. sí. Cuidado, ¿eh? Sí. Despacito, no hay prisa. Que yo mismo me estaba emocionando aquí. Ven. Pero ves que está muy crecida la vegetación. ¡Ah! Dios, mi madre. Ah, ¿qué va? ¿Se puede llegar? Yo no veo como que se pueda. No, es verdad. Creo que ha crecido incluso más, ¿eh? Antes era menos. A ver. Cuidado. Sí, chicos, ha crecido muchísimo. Ha sido brutal esto. ¿Qué va? Mira, es que antes llegaba como aquí. Pero es que ahora llega hasta... Cuidadito. ¿Ves? Espera un momento. Por intentar, ¿dices tú?
Va, pues esto hay que tener un cuidado, tío. Quizás lo peor es el principio. Aquí. Venga, no que no haya nada aquí. Cuidadito, ten cuidado, cuidado. Sí, sí. No sé, cuidado, mira, ¿esto lo que es? Hola. Bájate, que te puedes caer, tío, por favor. Que se me traes el pantalón corto. Sí. Cuidado con la mía, ahí hay púas, ¿eh? Lo pido. Está lleno por todos lados. ¿De qué? De púas. A lo mejor es un pozo, no es ni siquiera una casa. ¿Te picaste? No. Es que hay varios. Sí. Sí, me piqué aquí. Sí, picaste, ¿no? Sí. A ver. Mira unos escaloncitos, ¿eh? Pero a ver si vamos a pasar. Aquí más púa. Más púa, ¿no? Chicos, esto ha crecido la vegetación. Esto lleva años. ¿Cuántos años puede? 20, 30 años abandonado hasta aquí. Cuidado. Pero creo que se puede pasar, no sé. No sé. Yo lo veo complicado, pero bueno, hay que intentarlo por lo menos. Deberíamos con un palito de esto. Porque Sí. está la araña ahí. Digo, muchas veces este es el precio que para por algún abandono. Fíjate, hay hasta escalones, ¿eh? Fíjense aquí que hay unos escalones. 1, 2, No. 3. Sí, por aquí. A ver. Es como varias casas, ¿no? Aquí un palo. Sí. Se pone aquí el cero también. Lo peor es este tramo aquí. Sí, ¿no? Pitas gigantescas aquí. Sí, pero ellos se pueden mover. Sí, sí, sí. Es que la casa llegaba hasta allá atrás. Mi madre. Era enorme. Pensé que era más pequeña, chicos, la Hay que verdad. tener cuidado con la de abajo, porque la de arriba la ven. Claro. Sobre todo tú con eso, tío. Cuidadito, ¿eh? El tema es que no te desestabilizas, ¿eh? Las arañas son enormes, ¿eh? ¿Eh? Que las arañas de aquí en medio son enormes. Las de ahí no, pero las de aquí. Oh. Que tiene unas púas, miren qué púas. Ay, madre. Parece que podemos llegar. A ver, vamos a ver por qué. Ya, las púas están aquí por todas partes, ¿eh? ¡Ah! Espera, espera. Joder. Es que esta está estratégicamente puesta aquí como para que no pase. Miren lo peor de cómo ha crecido. Aquí me picó un... todo el puto de sangre. Si es que te picó de lleno. Lo vi yo antes. Viene boquines ya llegando. ¡Ah! Pero mira, chicos, parece que ha valido la pena. Vamos ahora Mira, aquí hay una a habitación. empezar por aquí. Sí, sí, empezamos por aquí. Sí. Ah, espera. Mira, sigue Hay mucha como- gente- no te pares y sigue como arrastrando. Sí. Así no te clavas ninguno, pero no te pares en ningún momento. Sigue. Esa, ¿lo ves? Tienes que arrastrar. No, espera. Dame. No, esta hay que agarrarla. Si me agarro esa, tú que la habías agarrado. Ya. Oh, chicos, mira, esto va por ahí a la casa. Sí, tiene varias habitaciones. Sí, y estoy viendo está como camas y todo ahí dentro, Vamos a ¿no? empezar por aquí. Está todo lleno, de púas, Mira por aquí abajo, chicos, cómo está todo. Es que es una pasada. Esto es cueva, ¿eh? Cueva antigua. Cuidado que no sé cómo estábamos el techo ni nada. Desde aquí más o menos, como quien dice. Sí. Y ahí hay una cama antigua, Vamos a sacar la linterna. Tío. Chicos, no sé cuántas veces nos han picado ya. Todas estas plantas. Esto es una cueva que puede ser como un... Me suena... A mí me suena de animales. Sí. Pero ahí hay una cama antigua esa, de Sí. madera, de las buenas, Sí. Hay zapatos y todo. La cueva se ve bien, No... No sé, parece como que quemaron y todo aquí dentro, ¿verdad? Sí, pero puede ser que cocinaran aquí para dejar el resto libre. Miren aquí. Los zapatos incluso. Mira. Mira una botella de Sansón antigua. Qué pasada, tío. Mira, está. Aquí vieron niños, porque mira, hay compotas. Mira, Fíjate. sí. Compotas, tío. Y un montón de Mira, botellitas desde por aquí. Desde aquí estoy mirando una cosa y aquello es un horno, ¿no? ¿Eh? Aquello era el horno, claro. ¿Te duele mucho? Que este rajó bien, ¿Cuántas veces me picaron? Uf. Mira, allí y aquí también. Aquí era un buen horno. Y aquí ves que tiene Un horno. una cama. ¿Ves? La cama está de madera de toda la vida, súper tallada, preciosa. Sí. Esta cama de serie, vamos, de museo.
¿Qué pasa? Por aquí se haya caído parte de lo que es la pared. Y por aquí hay más. Animales, sí. Sí, probablemente había animales y guardaban cosas también. Pero incluso alguna. Zona de ron. Y aquí también como algo para poner cosas. Sí. Es una especie de despensa o para poner animales, un O poco lo de mismo- todo. o lo mismo Mira grano. eso. Te das cuenta que eso es como una como de ducha, ¿no? Sí, La típica cortinita de ducha. sí. Ah. Mira, hay un montón de ladrillos. No sé si era que querían a lo mejor restaurar la casa de alguna manera y ahí la dejaron. Exactamente. Sí. Porque se ven cositas de. Se ve que es una casa porque se ve incluso esta cosa de niños, de. ¿Sabes? Las compotitas. Y aquí incluso un bolso de una señora. O también rebuscaron en la casa y tiraron para acá cosas. A saber, es un bolso de mujer, ¿eh? Sí, un bolso de mujer, por eso te decía que. Sí. Claro, no, hombre, o guardaban cositas que guardan aquí que no hacen. Bien. Y aquí es el agua de San Roque, ¿te das cuenta? Tiene pinta de ser agua de San Roque. ¿Ves? Y esto es. Ah, refinería, no, esto es una bebida, puede ser Ba- refinería. ¿Eso es Sansón? Bacana, Sansón. El Sansón de toda la vida. Vino, pan. El vino Sansón, es un vino dulce. Chachi. Y de la botella, sí, de agua San Roque, ¿no? Sí, Sí. qué pasa. Bueno, vamos viendo por ahí un poquito, vamos a ver si vamos a alcanzar las casas de allá, que no sé si. ¿Cómo estará eso? Así todo salido aquí ahora. Que también hay aquí. Yo digo pasito y me las clavo todo. Mm. Esta ahí se ha caído todo, ¿no? Además ha crecido una planta gigantesca. Hay un pedazo de. Que esto como unas pitas, ¿no? Una pita, una pita. Pita enorme aquí dentro. Sí. Pero el techo se ha caído, eran de. Esto debe ser la cocina, me suena, ¿verdad? Por el color, sí. Sí, tiene pinta de ser la cocinita. Hasta el enchufe está detrás, fíjate detrás. No sé si se ve algo allá. Es que está complicado. Estamos explicando entrar aquí. Pero vamos a ir para allá y si eso ahora volvemos para Ya acá. lo intentamos de alguna manera. Sí. Miren chicos, las plantas que crecen por todo el suelo. Es una pasada, ¿eh? Desde que se abandona algo, Sí. Y miren ahí los Siempre- perodes. como siempre lo decimos, la naturaleza. Miren qué espectaculares los perodes. Se Entonces me dice que le gusta ver los perodes, miren. Eh. Miren qué bonitos se ven aquí. Esto nace de forma natural, chicos, aquí en la Mira, naturaleza. están mojaditos. O sea, como De la lluvia, sí, Sí, ¿verdad? sí. Están súper bonitos, la verdad. tres gotas que caen. Qué pasada, chicos. Esto es un viaje al pasado en toda regla, ¿eh? Esto no ha pisado nadie aquí, ¿hace cuántos años? Cuidadito, ¿eh? El problema es que es cuesta estabilizarse porque hay muchas cosas en el suelo. Cuidadito. Venga. Ah, qué bueno, aquí se llega bien, ¿eh? Qué bien. Espera a ver si puedo poner pie aquí. Dios, chicos, esto es una aventura en plan selvática. Parece que estamos en una selva y no estamos tan lejos de la civilización, pero esta zona lleva aquí tantos 80 años abandonado. Mira, de hecho, la pinturita que hay aquí, mira, Mira qué guapo. como celeste y roja. Sí, de y los blanca. colores, y blanco, de los colores que era la casa, pero claro, Sí. obviamente los años. Dios, qué buenas terrazas tenía aquí, ¿no? Mira la terrazota. Enorme. Qué pasada de terraza. Mira, chicos, mira. Terraza. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasó? Es que esto está, hay una cosa levantada ahí. No se la había visto. Terracita. Ah. Tenían aquí delante justo de la casa. Aquí, a lo mejor aquello era el baño o la cocina. Y las vistas que tenían. Sí. Esperen, chicos, a ver si paso yo por aquí. Ha pasado. Es que se han caído tantas plantas. Sí. Pero una terraza tremenda, ¿eh? sí, Con las vistas espectaculares. Mira, imagínate, desde allí. Y allá hay un fondo y como otra habitación. Aquí hay otra y aquí hay otra. Sí, sí, hay varias, hay varias. ¿Ves? Y tenía todo esto muy bien presentado. Yo es que pensé que era pequeñita, una cueva. No, nos hemos dado cuenta que. Y arriba, mira el gallinero arriba. Dinero y no sé cómo Ahí arriba yo, es casi imposible. Ya, yo creo que hubo como un. ¿Ves? Eso que se ha Algo. derrumbado. Sí. Se era una escalera y ha caído. O subían por allá, por atrás. Exactamente. De alguna Pero bueno, es manera. un gallinero. Al fin y al cabo tampoco es más. Sino un gallinero, chicos. Sí. Pero miren, la casa, pero digo, vivir aquí es complicadísimo. Aquí tenías que venir con burros en su momento o lo que sea, porque aquí no hay quien llegue, Para- ¿eh? sí, sí, para entrar sin aquí, para coche, llegar aquí sin con- hasta con coche es complicado porque nosotros dejamos el coche a varios kilómetros, llevamos caminando varios kilómetros por aquí. Sí, lo que una horita ya van a ir con. Sí. Ya está. Cuidado, un bicho. Es que está lleno de bichillos, chicos. Aquí hay una habitación. Es que guau, cómo se ven los ladrillos. Chicos, miren qué pasa, cómo ha crecido toda la naturaleza. Hemos pasado desde allá, que parece infranqueable, ¿eh? Bueno, ahora vamos a pasar dentro de lo que es una habitación. Es que es una marea de hierbas que era. Sí, ya, Chicos, ¿dónde pasan? Bueno, lo están viendo. y el problema no es tanto la maleza, ¿no? Sino el problema es, chicos, las plantas, mira, Jaso se ha cortado incluso. Mira, me ha picado Sí. la planta un par de veces. Sí. Aquí. Y es porque hay mucho pincho y mucho cactus. Entonces ese es el problema. Pues si no, no habría tanto problema, pero el problema es... Bueno, vamos a entrar en las primeras habitaciones. Ven el pisito como... ¿Sí? Qué guapo, ¿eh?
escalones para entrar a la casa, sí, sí. Sí. Y aquí teníamos unos pisitos estos que son como, ¿no? Como antiquísimos, ¿no? Esos de... Imagino que serán de esos... Esos ladrillos estuvieron en todas las casas de la abuela. Sí, ¿verdad? Todas las casas antiguas, ¿verdad? Sí. Venga, el techo. El techo sigue ya ha caído, ya en gran parte. El techo, es que mira Sí. cómo está podrido, todo podrido, el mayazo podrido, Sí. todo. Sin embargo, mira, tiene mira qué buen armario tenía, súper profundo. ¿Ves? Ahí tenía esa nota que llevaba como... Me suena a mí como un salón estar. Un salón. Sí. Un salón estar así con su... para poner, yo qué sé, la vajilla o las cositas que ponen... Sí, a lo mejor tenía, como dices tú, aquí un sofá, la televisión y un comedor chiquitito, a lo mejor para la familia, que a lo mejor era una familia muy grande, y vivían aquí, chicos, y mira el color celestito de lo que es la casa, ¿eh? Está bonito, ¿eh? Un color curioso, ¿eh? O sea, Y bonito, lo que me asombra es la profundidad, ¿no? Antes esos muebles, ves que se guarda algo de madera, suelen ser como menos profundos, y es súper profundo. imagínate el canto, exacto. canto que era para ponerlo ahí que diera esa profundidad. Y mira cómo son en la separación del tabique. Es con ladrillo. Es con ladrillo. ¿Eh? Y la maderita esta se conserva bien todavía, ¿eh? Mira la entrada de la puerta. El marco, sí. Sí, qué pasada. Vamos a tomar un poquito con cuidadito. Aquí está mejor. Sí, pero métete aquí. Voy con cuidadito, sí. Entra aquí a la izquierda, a la derecha. Y esta tiene pinta de ser como a lo mejor una alcoba, ¿no? Chiquitita, pero acogedora, ¿no? Aquí tiene que ser frío en invierno, ¿no? No, pero está bien. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Y el techo, dentro que está mal, está mejor que el de aquí. Sí. O sea, digo, se conservó mejor y tenía el pisito como Eso es el mismo que el de antes. muy parecido, ¿no? Sí, como igual de igual. nivel, había un escaloncito aquí, pero está bien, me gusta. Y su cenefita, ¿ves? Tenemos una cenefa aquí. Sí. ¿Ves? Como también del mismo colorcillo, más o menos, ¿no? Chicos, no entramos siempre por seguridad. Sí, bueno, tampoco hace falta porque es diáfano, ¿no? Pero que está bien. Y está pintadita de blanco, a lo mejor como estaba dentro, porque era la sensación de más luz, ¿no? Sí. Bueno. A ver si podemos pasar por el resto de la casa, chicos, para Estamos contentos porque no esperábamos que hubiesen tantas habitaciones. Ni poder pasar, porque de principio pensamos que era imposible, ¿eh? Cuidado, cuidado. Esperen aquí, un montón de cosas. No, y aparte que tiene la terraza esta no me la esperaba ni de broma, ¿eh? No, y está Y cómo creció pero un sitio tranquilo, ¿sabes? Que Sí, vecinos, no... sí. Se puede uno estar ahí tranquilo. Sí, pues aquí no hay nadie por ninguna parte. Casitas, mira. Yo que está en la cocina. Esta es la cocina, ¿eh? Mira hasta Mira, el... no sé si era el lavamanos. Pues un lavamanos pequeñito, ¿no? Oh, sí, un lavamanos, sí. Y después miren la La encimera. encimera. ¿Cómo han crecido las plantas, eh? Qué bonito. Mira, estaba metido en la roca, ¿eh? Sí. Como que la esculpieron ahí para hacerlo un poquito más adentro. Sí. Sí, para darle profundidad dentro Sí. de la roca. ¿Ves que está detrás de roca? Encalada. Qué bonito, chicos, ve estas cosas y ve toda la naturaleza como va recuperando lo que siempre fue suyo, ¿eh? Precioso, y el colorcito verde, me gusta, tiene un color. Sí. Da una sensación como de naturaleza, de regreso a la naturaleza. Como siempre. Sí. Imagínate, hacerte comer, miras para acá, ves esta pedazo de Sí. vista. Te haces el cafecito, chicos, de la cocina, sales aquí. Mira qué maravilla, mira qué sitio increíble. Aquí una mesita con una sillita, te la tomas aquí fuera, Sí. disfrutando de esto. Tomando el cafecito al lado, al abrigo de las roquitas estas que te quitaban hasta el viento, porque aquí no hay ni viento, es como que no hay, ¿sabes, tío? Sí. A gustísimo, súper bien, chicos, la verdad que el sitio es súper acogedor, me gusta un montón. La cocinita aquí. Vamos a venir por aquí a ver qué es esto. Esto me suena a mí, que está tapado. Sí, Me suena a mí como de pileta o algo. Sí. Porque fíjate, la tubería. sí. A veces no sé cómo dices tú, una pileta Una pileta ahí. o un sitio, yo, hay otra vez, o bichillo, ¿eh? Como bichillo. Bichillo. Sí, dices tú, aquí tenía que haber una pileta, mejor lavaban aquí y claro, tiene sitio donde vas allá, Ahí no aquella. vamos a poder entrar. Sí, Ahí sí que no. ahí es más imposible. No, ¿verdad? Fíjense cómo está el suelo ya. No, que decir lo que va, imposible, Mira, imposible. aparte de las arañas que tiene que haber ahí. Eso, Sí, no, y los pinchos que hay por todas partes. No, hasta mucho es que hayamos conseguido llegar hasta aquí. Yo pensé que era imposible, ¿eh? Que hay ahí. Y la puerta es pequeñita, me suena algo como de herramientas. O el bañito a lo mejor. Un baño. Ah, en el baño. A ver. Sí, se porta bien. Ah, está bien el baño, es de madera el techo. Para encender Qué la- pasada, ¿no? Encender la... Qué guapo el baño, qué intacto está. Miren, chicos, la puerta primero que nada. Miren. Sí, la puerta Qué es guapa. pequeñita, es de mi altura. Qué guapa. Unos 80 más o menos. Sí. Y mira la puerta, más o menos también conservada. Está perfecta. Con su fellillo. Mira el fequillo y todo. Bueno, ya está muy oxidado, pero bueno, la puerta en Sí. general está bien. Y después, miren, qué buena el patio de ducha, ¿eh? Patio de ducha, sí. Y el techito, mira el techito de arriba, es como de... Duralita. De Uralita, qué De bueno. Uralita, que ya Pero ves bueno, que está- por lo menos está pintado, que Pero ya... está bien. Sí.
Con sus maderitas atravesadas Sí. y su vacía. Qué pasada, ¿no? Es el mismo mochila. Ah, vale, vale. Y fíjense lo que es el patito de ducha, chico, ducha, guapo. Y es anchito, ¿eh? Sí, Bastante grande para una familia. Sí. La vasijita, qué pasada, ¿eh? Es que considero como muy... Y aquí puede que estuviera el lavamanos que está ahí tirado. Efectivamente. Estaba aquí. Efectivamente. Lo digo por el tamaño. Sí. Y aquí estaba como lo de la luz. Sí. Y aquí seguro que había el espejo. Mira, estaban hasta Sí. las alcayatas Del espejito, ¿no? del espejo, sí. Qué guapo, chico. Qué guapo. Qué sorprendente. Esta casita aquí y el baño me parece súper acogedor. Mira que ventanuco tenía guapísimo con la naturaleza. ¿Eh? Sí. ¿Ves? Qué guapo, ¿eh? No, se ve todo verdito enfrente, todas esas montañas verdes preciosas, chicos, enfrente. Qué maravilla, mira, mira. Guapísimo. Qué guapo, chicos. ¿Eh? ¿Cómo estaba esta casita aquí en... Chofer, ¿qué pasaba? La vacía está limpita, ¿sabes? Solo de lo que ha caído de arriba, pero la en sí estaba perfecto, chicos. Estamos asombrados con esta casa, la verdad. Es todo un descubrimiento porque es una casa, ya digo... Habitaciones, cocina, baño. Joder, Sí, súper bien. y era una gran terraza, ¿eh? Sí. ¿Ah? Mira que el baño se ha mantenido, incluso el techo está totalmente perfecto de lo que es el baño, ¿eh? Mira Qué qué asombroso. curioso. Lo podía cerrar por fuera, Pero no por dentro. ¿no? Y por dentro. Ah, y por dentro Tenía también. también su... Claro, por fuera, para que no se te abriera cuando a lo mejor Claro, para que el no viento. se moviera con el viento y luego- aquí pues para tener intimidad. Sí. Qué guapo. Está Pues me encantó el baño este, ¿eh? Sí. Guapísimo, la verdad. Mira, bueno, desde aquí ahora donde lo ves. Es como de animales, ¿no? De animales. Sí. No, aquí es simplemente algo de animales. Ahí guardarían las cabritas y demás, lo tienen un poco más apartado de la casa para que no estuviera aquí y tal. Pero realmente aquí es inviable. Pues mira, aquí mira las púas que hay aquí, eso te masacra, tío. Las púas, púas llegan hasta allá arriba. De esto estaba, pero hasta allá. Sí, no, pero aquí está clarísimo, aquí simplemente es una... Más se ve, clarito, que es una guapita de animales y ya está. O sea que ahí no podemos ver más. Pero guapísimo el sitio, ¿eh? Me gusta un montón, la verdad. De volver a salir. Sí, chicos, ahora tenemos que volver a salir de aquí, que es lo más... Es lo peor, ¿no? Lo veo. Lo peor. Pero mira, para entrar, mira, ya vino. Pero ahora para salir, Mm. que ya sabemos que es cómo es para entrar. Es que esta zona es fácil. Una vez que ya pasas de aquí, chicos... Está guay porque hay un montón de espacios libres. Sí. Como que el cemento ha evitado que crezca en tanta cantidad. Sí. Pero por aquí ha sido algo brutal, chicos. Lo que crecía más, sobre todo un montón de espinas. Nos hemos clavado que cuando luego me quito los pantalones, me imagino que veré todas las... ¿Qué son estos tomates? No, ¿Qué es? no sé. ¿O será alguna planta? No toques Una porque hay planta. algunas plantas que a lo mejor son algunas Chicos, plantas si que alguien no- sabe lo que No es, se ven porque tocar, lo dejes ¿eh? escrito Pero es en curioso, ¿verdad? los Lo comentarios. dices tú, parece tomate o algo Parecen así. tomates, pero no lo sé. O calabaza, o a lo mejor de alguna planta de estas, ¿no? No sé. Un hilillo. Un hilillo, ¿no? Aquí sí. Qué raro. Pues no sé. ¿O será esta? Nunca, chicos, nunca lo habíamos visto. no. Lo dices tú. Si alguien lo sabe, por favor, que lo dejen en los comentarios. Eso, ¿verdad? Sí, sí. La primera vez que mira, chicos, que me hemos metido por montones con plantas. Pues aquí, espera, aquí. Pero yo no sé cómo pasamos antes por aquí. Ay. A ver, este es el momento clave, chicos. Aquí para salir de aquí. Ay. Cuidado. ¿Dice esto para acá? Sí. A ver. ¿Rapi? Sí, sí. Si no te he ido yo por ahí. Vale. Ya empezamos a salir. Y nos queda el último tramo. Por aquí está alguna puerta, ¿ves? Como que ha caído. Las puertitas que habría aquí en su momento en la casa. ¡Buah! Dios, es que pasa que están como a traición. Cuidado porque aquí, mira, aquí debajo hay. Claro, que crece donde. Exactamente, están como preparaditas para Para pinchar. pinchar, chicos. Vamos a pasar por aquí. Parece fácil. Es que yo creo que lo que te engancha, mira, es que Sí, están. que las púas, mira cómo Mira, son las púas. cuando te intentas evitar de una, te clavas otra. A ver, lo que dicen los chicos siempre nos dicen que llevamos un machete, la verdad que deberíamos llevar uno. A ver, Sí, lo que pasa es que si no, la verdad que sí. no, paran con un machete, aquí en España tenemos problemas. Y te coges hasta cortando una planta Sí, ¿no? también. Sí, porque son plantas, encima son plantas protegidas, la mayor parte de ellas. No, este no cabe. Vamos por favor, que no podemos. ¡Ah! Hoy salimos de aquí, mi madre, mira. Dios. ¿Esta es la zona? La peor. Dios. ¿Te lo clavaste? Sí, me lo clavamos. Hasta en el carnet de identidad me clavaba esto. Pero peor que antes, ¿eh? No, como se suelta de Dios, ten cuidado. No, si Sí. mueves la otra. Sí. Ahora tengo que intentar salir así. Para intentar también ayudarte, porque... ¡Ay! A mí me da me pinto lados, ¿me pican la cara? A mí me preocupa el ojo, tío. Se mete en el ojo algo de eso.
como dices tú, como arrastrar así suavito, porque si no, Sí. si te plantas mucho se te clavan. Y cuidado por aquí también ahí. Tiene uno que estabilizarse bien porque después hay O sea, también. tienes la mano, no la suelte, ¿vale? Sí. Bueno, cuidado que mira que ella no te meto a la altura del ojo, ¿eh? Sí. Cuidadito, ¿eh? A ver, ¿la puedes agarrar? Sí. Venga. A ver si puedes pasar. Me hago para acá. Cuidado, no te caigas, pues si no te caigas. Cuidado. Vale. Yo, estoy picado hasta. Chicos. Ya, vamos a atascar así. Mira, pues ya llegamos aquí. Mira las arañas enormes que hay ahí. Sí. Enormes. Mira qué pedazo de arañas hay ahí. Esa blanca de aquí. Mira esta enorme aquí. Es que tiene el cubo delante, por eso. Chicos, ya dejamos la casa atrás. Volvemos a los galoncitos de antes. Jaso va ya abriendo camino por ahí. Tienen toda la naturaleza que hay por aquí. Sí. Esta parte también es complicada, ¿eh? Sí. Esta parte también tiene un montón de cosas. Yo creo que incluso parte de los gallineros pasan por aquí, ¿te das cuenta? Sí. Es una escalera natural, Subían por ahí, sí, sí. aunque la parte sí que debería tener algo por allá, que esa parte sí que se ha caído, porque se ve que allá es imposible llegar al otro gallinero. Claro, también es verdad que en la azotea, subiéndote a la azotea llegabas al gallinero. Bueno, ¿Te das es más cuenta? fácil ya por aquí porque... Sí. Sí, sí. Qué guapas las plantitas, tío. Vos, aquí, espera, aquí hay... Espera un momento porque aquí hay... Está viendo yo aquí mucha... Yo es que me subí aquí a la piedra esta. Si quieres, Claro. tú subes aquí, ¿Mm? te agarro aquí. Vale. Mientras no me caiga aquí, porque aquí están, mira lo que hay aquí. Sí, sí, sí. Este es el momento crítico. Porque una caída aquí y tengo que ir al médico. Para que me saque todo esto. Se agarra de por allí. Lo que tú dijiste antes, coger la cámara por aquí. La cámara por el otro lado. Sí. Si no, como que pierdes el equilibrio y vas para allá. Claro, mientras vas tocando esto aquí. Sí, chicos, por aquí viene un precipicio aquí al lado. No podemos permitirnos el lujo de caer aquí. Ya parece por aquí. Vamos saliendo. Mira el peso precipicio. Chicos, el precipicio es... Miren la carretera abajo, miren, Finito. miren la carretera. Si caemos abajo, salimos rodando. Cuidado, no te acerques mucho. En primer lugar, te picas todo. Te y picas luego- todo. Y luego caes... Caes hasta la carretera, porque es todo recto hasta la carretera. Cuidadito ahí, agárrate ahí, por favor. ¿Vamos? Ya está. Vamos. Cuidado. No, no, oye. Quiera que no, no estamos sucediendo mutuamente. Claro, donde quiera que tal, que Estamos salga. por ahí, ¿no? Por aquí para arriba. Venga, vamos. Pues nada, chicos. Chicos, pues ya está. Mira, mira, mira qué sitio estamos. Mira, es que quiero que vean de dónde venimos. Mira, mira que no se ve ni la cueva. Sí, sí, sí. No sé ni cómo encontrar. Sí, la vi de frente porque si no nunca la hubiera encontrado. ¿Eh? Porque aquí es casi imposible encontrarla, ¿eh? Vale. Es una locura. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que todas las piedras son del mismo color, por ahí para Sí. abajo, por ahí para abajo. Y piensas que ya ahí no puedo ver nada. Sí. Y mira lo que... Y mira una casa, chicos, aquí entre esto. Eso que es donde vive la gente. Sí, ya. Qué pasada, Qué chicos. guapo. Increíble, ¿eh? Es alucinante esto, ¿no? Vamos saliendo aquí. Ah. Ya hemos pasado prácticamente lo que va. Toda Sí. la piedra parece que... Si ahora después ya es todo cuesta abajo, ya Ya. la naturaleza que está por aquí es más asequible que... Y ahora nos queda otra horita para abajo. Exactamente. Unos cuantos kilómetros. Eso no es así. Pero mira, mira qué bonito. Mira, mira todo, chicos, todo verde. Mira qué preciosidad. Mire, mire. Y Y esta como, lluvia mira, ha caído esta mañana. sí, mire las plantitas estas. Como... No sé cuál será, mire. Estas que serán cardos. Mira, bonita estas No sé, sí. moradas, qué bonitas, ¿eh? Guapísimas, chicos. Cuantitas por ahí. Este es un sitio precioso, la verdad. Pura naturaleza. Mira, 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 hacia el infinito donde estamos. Espectacular. Bueno, chicos, pues nada, si les ha gustado el vídeo, like, suscríbanse, comenten qué les ha parecido este lugar tan sorprendente. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.